Bueno, hermanos, bienvenidos una vez más. Esta es un muy pequeño resumen de la clase anterior que el pastor Gustavo nos ofreció en el pasado 22 de febrero. Y bueno, recordarles, hermanos, que dentro de lo que él nos enseñó, que Dios se autorreveló al hombre intencionalmente. Fue la intención de Dios revelarse al hombre, no fue la intencionalidad del hombre para con él. Fue Dios el que intencionalmente quiso mostrarse al hombre. ¿Para qué? Había un propósito, para que el hombre le llegue a conocer y tenga relación con él. Esto fue parte de lo que vimos con el pastor Gustavo. Otro de los puntos que vimos importantes, hermanos, en la clase y que probablemente usamos para hacer las tareas, Dios reveló lo que él quiso. Amén. Lo hizo por medio de todo lo creado, no solamente de una línea, sino de todo lo que él creó. Él quiso revelarse a través de la naturaleza, a través del hombre, a través de todo lo que él creó. El cosmos mismo, hermano, habla de la grandeza de su creación. Eh, y conforme pasa la, la, la vida, la humanidad va creciendo, hermanos, vamos conociendo más del Señor. Se conocen cosas. Se decía que es interesante, hace unos años, hermanos, se decía que el cosmos era infinito. Hace unos años para acá, la NASA y científicos importantes del mundo han dicho no, el universo tiene fin. Así que lo único que sigue siendo infinito es nuestro Dios, es nuestra eternidad. Y bendecimos al Señor por eso. Dios se reveló. Recuerden, lo que no reveló, él sabrá por qué. Y no tenemos que escarbar queriendo encontrar lo que él no ha dicho que es. Eso lo conoceremos en algún momento. Otro de los aspectos importantes que Gustavo nos hablaba es que el pecado del hombre y Satanás mismo que induce al hombre a pecar estorban al ser humano para comprender esa revelación. Cuando es como un velo, que podríamos decir, para ponerlo en palabras más populares, es como un velo que se le pone a la persona y que Satanás aprovecha para que no pueda ver, le vela la vista para que no pueda ver a Dios en todo lo que somos y lo que tenemos. De ahí es que cuando conocemos al Señor, ese velo se cae y podemos conocerle. ¿Cuál es el clímax de la revelación de Dios? Pues es Cristo. El clima de la revelación de Dios al hombre es Cristo. Cristo es todo. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es el verbo. Cristo es todo. Y Gustavo nos lo hacía ver muy bien. Así que ese es un pequeño resumen para contextualizarnos de lo que vimos la, la, el mes pasado, porque estamos todavía en el capítulo 1, que es la revelación de Dios. Y hoy continuamos con el capítulo 1, hoy lo concluimos, si el Señor lo permite. Vimos 3 artículos del capítulo 1 y vamos a ver otros 3. Ya vimos el 1, el 2 y el 3 con Gustavo y vamos a ver el 4, 5 y 6 conmigo. Y aquí hay que decir, hermanos, en el artículo 4, siempre en el tema del capítulo 1 y la revelación de Dios, que la escritura nos presenta a Dios. Ya este material nuevo, este material de hoy. Nos presenta a Dios en su trato con el ser humano, con su universo. Así que, hermanos, por esto es importante señalar que la revelación de Dios en la Biblia tiene una existencia objetiva independiente. Sí, me cuenta que sí me va a decir. Ok, hermanos, alguien tiene un micrófono abierto. Trate de apagarlo, por favor. Alguien que dice director Bogotá. Gracias. Entonces decía, hermanos, que esta existencia objetiva independiente del lector es lo que Dios está mostrando en la revelación de Dios en la Biblia. Y por eso es que Isaías podía decir al pueblo, y él le decía a la ley y al testimonio. Es la revelación de Dios, hermano, está plasmada ahí. Es la palabra de Dios y el testimonio mismo de él está ahí. El Señor recurrió, hermanos, a la escritura y supuso un contenido objetivo de la misma. Esto se desprende de la pregunta que él formuló al intérprete de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Cuando aquel hombre llegue, le hace preguntas al Señor. El Señor le dice, pero ¿por qué no se fija en la misma palabra escrita? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Es quizás también diciéndole, ¿cómo lo estás interpretando que me preguntas esto?
Eso lo vemos en Lucas 10:26. O inclusive de la pregunta que Felipe hizo al etíope allá en Hechos 8:13, 8:30, perdón, cuando se le acerca el carruaje, que el etíope había venido a adorar a Jerusalén y ya iba de regreso a Etiopía. Acuérdense que era el tesorero, la mano derecha de la reina Candace etíope, y le dice cuando se acerca, porque Dios lo envía con un objetivo de salvación ante este hombre, y se le acerca y él va leyendo el libro de Isaías y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Porque hermano, Dios se preocupó por dejarnos lo escrito con un propósito y Dios lo pone de manera escrita. Continuando con el capítulo 4, el artículo 4, perdón. Por lo anterior, entonces podemos afirmar que la revelación de Dios es proposicional. Gustavo nos habló un poquito también y nos adelantó un poquito de esto en el mes pasado, hablando de lo proposicional de la palabra de Dios. Hay un propósito, hay términos y declaraciones definidas, que es como dice el texto. Esto quiere decir que está expresada en términos de declaraciones con un contenido muy específico. Rechazamos, por tanto, la tendencia de creer que la Biblia contiene la palabra de Dios y que solo se transforma en esta cuando el lector tiene un encuentro existencial con ella. Por todo lo contrario, creemos que la Biblia en su totalidad es la palabra de nuestro Dios y que es real y vigente en todo momento. Hay quienes se dicen creyentes y normalmente se denominan a veces eh, liberales y piensan que la Biblia, hermano, se hace vida, y Tao también nos hablaba un poquito de esto, ¿verdad? Y se hizo rema en mi vida cuando lo leí, sentí un golpe o un éxtasis ahí en un momento determinado en la vida, y entonces ahí fue la palabra de Dios se hizo vida y viva en ese momento. Eso no es verdad. Si yo siento escalofríos o no lo siento, hermanos, sigue siendo palabra de Dios. Si lo entendí o no lo entendí, sigue siendo palabra de Dios. No es porque en un momento determinado, hermanos, leyéndola, sentí un escalofrío y de pronto la entendí o sentí que Dios me habló. Me imagino que todos hemos tenido experiencias hermosas, hermanos, cuando vemos que leyendo la Biblia sentimos, oh, ese texto es para mí. Siempre, hermanos, hay que tener ese cuidado de entender que este texto significó para esta persona en aquel momento esto, y Dios permite que lo haga mío en este momento, me está hablando. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios viva y eficaz. Pero recuerden, hermanos, siempre hay que tener el cuidado de no sacar el texto del contexto. La palabra de Dios es siempre viva, siempre verdadera. Algunas premisas, hermanos, importantes en este tema es decir que Dios, como único creador y soberano de la creación, trata directamente con el ser humano y su creación. Es Dios, hermanos, el único como creador y soberano de la creación que está tratando directamente con el ser humano y su creación. Así lo dice el Salmo 8, cuando dice, por ejemplo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Es hermoso este salmo que habla de el Dios creador de todo lo que existe. Hermano, nosotros podríamos no conocer cosas, podríamos no conocer situaciones fuertes del universo, de la misma naturaleza. Eh, todos los días casi se descubren cosas que, oh, esta planta existe, o oh, este animal, mira, no lo conocíamos y vino. Así como se extinguen animales en la creación, porque el hombre mismo se encarga de hacerlo, también se descubren nuevas cosas. Hace tiempo, al descubrir, por ejemplo, el dato que daba antes de que se decía que el universo era infinito y ahora no se dice eso, por lo tanto hay cosas que tienen que cambiar en la mentalidad. Una de esas es, por ejemplo, los famosos hoyos negros
en el espacio, ¿verdad? Que se decían que se lo tragaban y que eran infinitos, ya no son infinitos. Yo no sé cómo lo demuestran ahora, pero ya no lo son. Dios, hermanos, tiene el control de todo, es el creador de todo y nada se mueve sin su voluntad. Todo lo que somos y todo lo que existe es por la voluntad del Señor para bendecirnos a nosotros como parte también de la creación. ¿Por qué? Porque Él es el único creador y el soberano de la creación y está tratando con el ser humano, aunque éste le dé la espalda, aunque éste no crea en Él. Dios, hermanos, es el que manda. Continuamos con la lectura y dice de las premisas, dice la Biblia tiene un contenido que en la mayoría de veces se explica objetivamente y por sí sola. Sin embargo, hay que decir que son algunos de los intérpretes que a veces la quieren complicar. Hoy hay una sed en el mundo por ser diferente. Hay como una sed en el mundo por hacer las cosas de manera diferente a la que las otras personas lo hacen. Hay una sed, hermanos, de que me quiero casar de esta forma porque no quiero ser igual que aquellos. Quiero tener cultos de una forma porque aquel lo hace y yo no quiero ser que me digan que estoy imitando a fulano. Y aquí entra en el rango y en el ámbito espiritual de interpretación y bíblico un peligro. Y es el peligro, hermanos, donde algunos intérpretes, por querer andar hablando de Dios me reveló lo último, ¿verdad? La última moda. Es como las noticias cuando queremos ver que la premisa y todo el mundo pone el televisor y le pone atención porque hay una premisa de la noticia, hermanos, que acaba de suceder y son los primeros que lo tienen que dar. Pues interesantemente, si uno analiza a veces en la parte religiosa, espiritual, de la enseñanza, de la interpretación, pareciera como que ha habido un contagio de esto. Hay ministros que hoy están, hermanos, hablando en nombre de Dios cuando Dios no ha hablado. Hay ministros hablando en nombre del Señor cuando el Señor Jesús no ha Señorita, dicho nada. Y la Biblia habla claro, hermanos, de que hay de aquellos ministros, de aquellos pastores, de aquellos profetas que hablan en nombre de Dios cuando el Señor no ha hablado. Es peligroso y es delicado. Y Gustavo también nos hablaba un poquito, hermanos, de tener ese cuidado. Yo quiero resaltar un poquito también aquí el punto, hermanos, de ¿a quién estamos siguiendo nosotros hoy día en la Internet? Hay mucha gente, hermanos, que está hablando, hay mucha gente que tiene facilidad de expresión, inclusive que enseñan bonito, pero no porque tengan esa facilidad de expresión y enseñen bonito, podrían estar enseñando palabra de Dios limpia. Tengamos ese cuidado, hermano, de no andar escuchando a todo el mundo. Eh, no estoy diciendo tampoco que no escuchemos a nadie, no me malinterpreten, porque sería sería como expresar esto en un nivel de celos, ¿verdad? Porque hablan mejor que uno. No es en ese sentido. Pero sí tengamos cuidado, hermanos, porque podríamos terminar con una ensalada tremenda en la cabeza de que al final creyendo cosas que no necesariamente la Biblia las dice. Entonces, le hablo a usted, hermano, que quiere predicar, le hablo a usted, hermano, que quiere, que ya es predicador, usted que es una persona que tal vez se le ha dado la oportunidad de compartir la palabra de Dios en un grupo o en la misma iglesia. Aquí es la grande. Quiero decirte, hermano, que cuando exprese la palabra del Señor, ten cuidado de de no expresar a veces ciertas cosas. Cuídate de, Que los cositos, por favor. ok, hermanos, el que está como director de Bogotá se le está abriendo muy seguido el micrófono y a veces se lo puedo cerrar y a veces no. En este momento no tengo opción de cerrarlo. Yo estaba subiendo el Transmilenio. Perdón, pastora, el de iPhone y el de Diana, el de Blanca están abiertos y le interrumpen toda la conversación, pastor. Gracias. O sea, que tengo un amigo que está como muy tragado, ¿no? Sí, gracias, pero no sé por qué no me da. Le puedo cerrar a la mayoría, pero a esta persona no. Blanca Ángel, que apague su micrófono, por favor. Ya pude. Lupita Cruz y iPhone. Ya Lupita sí se lo puede cerrar.
Pero este que aparece como director Bogotá, no puedo cerrarlo, no sé por qué. A veces sí, a veces no. Bueno, decía hermanos que en este punto los que Dios usa como predicadores o usted quiere ser usado como predicador, una recomendación pastoral, hermanos. Siempre cuidémonos cuando vamos a dar una interpretación bíblica y tal vez es algo que oímos de otra persona, cuidémonos de que la interpretación de esa persona sea correcta. No necesariamente porque alguien lo dijo y tiene cierto renombre a nivel internacional, es así. Siempre tenga cuidado de averiguar con tu pastor, que es lo más importante, con tu guía espiritual, porque al final es el pastor el que dice y define la doctrina que quiere tener en la iglesia. Tengan cuidado, hermanos, de cuando algo es lo que tú piensas que puede ser y está pegado a la Biblia, es una posibilidad. Tengamos cuidado siempre de decir, esta es mi apreciación, esto es lo que yo pienso. Entonces nadie te puede juzgar de que tú dijiste algo incorrecto. No, es tu apreciación, eso es correcto. Pero sí tengamos esos cuidados, hermanos, en este sentido, con la interpretación de la Biblia y a veces, hermanos, con quienes la están interpretando, que somos los que a veces la queremos complicar. Continuando con las premisas, hermanos, hay que decir que Dios fue el que inspiró a los diferentes escritores bíblicos. Lo hizo con propósito y dirección. Dios tenía un propósito con lo que Él quiso que se escribiera y tenía una dirección con lo que Dios quiso, hermanos, que se inspirara en las personas. Hay que decir, hermanos, que Dios respetó las habilidades y el conocimiento de aquellos hermanos que fueron inspirados. No fueron robots. Hay gente que a veces usted lo oye en la calle cuando uno habla de este tema y piensan que Dios eh, usó personas que entraban en un trance y la mano se movía sola. El lapicero, la pluma en aquel momento con lo que se escribieran, se movía solo. No, hermano, no fue así. No fue así. Dios respetó y cuidó las habilidades de los que fueron inspirados y de los que escribieron la palabra del Señor. También hay que tener cuidado, hermanos, de que algunos también aquí dicen que la Biblia, y Tao no lo hacía ver, creo también, es simplemente un papel donde inclusive hay frases fuertes que usted oye en la calle donde dicen, el papel aguanta lo que le pongan, menospreciando la Biblia como palabra de Dios. No fue así tampoco. Dios inspiró personas, Dios respetó sus habilidades, su conocimiento y, y le permitió a estas personas porque en la bendición del Señor estaban capacitados y llamados por Dios para hacerlo. Hay que decir, hermanos, igual que son 66 libros los que tenemos y que aceptamos como inspirados por Dios. Ustedes saben que hay denominaciones, hay religiones que tienen otros libros, no vamos a entrar en eso, en otro momento se puede entrar, y que no los tomamos como inspirados por Dios. Se les denominan apócrifos o deuterocanónicos de muchas formas, pero nosotros como Iglesia Evangélica Cristiana aceptamos 66 libros, 39 son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento. Y participaron personas diversas en ese compendio de la palabra de Dios. Algunos fueron, Dios usó pastores de ovejas para escribir. Dios usó granjeros, Dios usó médicos, Dios usó pescadores, usó reyes, en fin, usó sacerdotes, usó cantores, levitas. Dios usó gente, hermano, para que hoy tuviéramos lo que tenemos y todo eso, hermano, lo entendemos, lo respetamos y lo aceptamos como la palabra del Señor. Sin embargo, hay que decir que aunque muchos fueron los que escribieron o fueron usados instrumentos para escribir, sin embargo, aquí, hermanos, cabe decir esto es sumamente importante, la Biblia solo tiene un autor y es Dios. Es nuestra Trinidad que intervino en la Escritura. Con esto concluimos el artículo 4 y entramos en materia, hermanos, del artículo 5. Aquí vamos a ver algunas
características y otras características de la revelación de Dios. Hay que decir, hermanos, que la revelación de Dios es progresiva. El Nuevo Testamento tiene más luz de las verdades bíblicas que el Antiguo Testamento. Eso, por ejemplo, hermanos, y quisiera que pudiéramos leerlo en Hebreos capítulo 1. Si tienen el gusto de ir conmigo, le damos un espacio. Queremos ver respaldo bíblico de lo que estamos hablando. En el capítulo 1 del libro de los Hebreos, verso 1 y 2 dice, leo para ustedes, y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto hay que decir entonces, hermanos, que es progresiva. La revelación de Dios es progresiva. Inclusive hay cosas en el Antiguo Testamento que se narran que para nosotros hoy no van, por lo menos en la mayoría de las culturas del mundo hoy no van. Todavía algunas culturas creo que lo hacen, pero para nosotros ya no son así. Por ejemplo, inclusive la Biblia habla de cuál es la forma en la que se debe ir a hacer del dos. O si no entiende qué es el 1 y el 2, la forma en la que usted puede ir a defecar. Y la Biblia hablaba de cómo hacerlo. Bueno, hoy todo el mundo normalmente, no todo el mundo, pero porque hay gente que todavía no lo tiene, estas facilidades, hermanos, es diferente. Pero hablando de la salvación, que es importante, hoy, hermanos, la Biblia habló a través de los profetas, nos dio dirección, pero otra vez en Cristo Jesús, que es el clímax de la revelación de Dios, encontramos la totalidad de todo. Hoy se revela a través de Cristo. En Cristo está todo. También, hermanos, las características de la revelación es personal. Otra de las características es que es personal. Por medio de las Sagradas Escrituras, el hombre puede conocer personalmente a Dios. Si el hombre lo quiere, si el hombre lo acepta, si el hombre le abre la puerta, puede conocer a Dios. ¿Qué queremos decir? Puede tener una comunión íntima con su Creador. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Esto es importante. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se revelaba, estaba ahí como Dios que es, creemos en la Trinidad, pero venían normalmente sobre la persona. Hoy, hermanos, está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo en nosotros, morada de Dios, ya que esta revelación proviene de un ser personal, fue transmitida a ciertos hombres, también en forma personal. Un aspecto importante que se desprende de esta cualidad es el hecho de que la revelación de Dios fue históricamente entregada a un pueblo en particular, como lo fue el pueblo de Israel. Vamos a ver algunos, el Salmo 147, me gustaría que también lo leamos. Salmo 147, recuerden que estas notas se les van a entregar a ustedes también para que puedan repasarlas en algún momento posterior a la clase. Y en el Salmo 147, verso 19 dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. ¿A quien le mostró Dios la revelación inicialmente? Históricamente al pueblo de Israel. Verso 20: no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Es importante, hermanos, entender que también esa revelación en Romanos nos habla de que ahora Dios se la otorga a la iglesia. Es el pueblo especial ahora, pero históricamente fue el pueblo de Israel. Por lo que ninguna otra nación del mundo, hermanos, puede afirmar que ha recibido otra revelación especial de parte de Dios, porque Dios usó al pueblo de Israel para esto. La tercera característica
de la revelación de Dios que queremos ver en esta tarde es la revelación, la característica de la revelación transmitida. Y aquí decimos, hermanos, que desde el principio Dios quiso darse a conocer al ser humano y esta revelación fue puesta por escrito. ¿A quién? Otra vez, al pueblo de Dios, de Israel. Dios lo mande. Ay, Al pueblo de Dios de Israel que fue el elegido. En Éxodo capítulo 24, verso 7, también vamos a leer algunos textos aquí que me gustaría para que entendamos y veamos la respuesta y la prueba bíblica de que como Dios, hermanos, lo puso por escrito. Y en Éxodo capítulo 24, versículo 7, está hablando el Señor a través de Moisés, que es el escritor, y dice, y Moisés, verso 7, perdón, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. A estas alturas, hermanos, y tomó el libro del pacto, ya habían escritos parte de lo que hoy tenemos como un todo, ya empezaba a darse. Dios lo hizo. Y en Deuteronomio capítulo 31, como dije, vamos a leer algunos textos, no todos. Deuteronomios capítulo 31, verso 26, dice, tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Una vez más, hermanos, la Biblia, la palabra, lo que hoy tenemos como la Biblia entera, se empezó a escribir, se empezó a darse. Dios empezó a revelar al ser humano diferentes formas y cosas que le interesaba a él, ponerlas por escrito para que nos quedara a nosotros. Bueno, ahí están los demás textos bíblicos que sí les pido, por favor, traten de buscarlos, traten de leerlos, porque les va a dar todavía más luz de lo que estamos hablando. Fue transmitida. Estamos en la característica de fue transmitida. Continuamos leyendo. Además, esta revelación ha sido transmitida fielmente de generación en generación. Por lo tanto, es deber de la iglesia predicar y enseñar la verdad que Dios nos ha encomendado en su palabra, sin estar inventando doctrinas extra bíblicas. Recordemos, hermanos, la palabra del Señor desde el principio. En Deuteronomio capítulo 6, la Biblia o Dios le habla a Moisés y ¿qué le dice? Y esta palabra la dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y compártala y dígala y transmítala. Y así se empezó a transmitir. Esa palabra se empezó a transmitir oralmente primero. Luego se fue poniendo por escrito. Hoy nosotros tenemos todo el compendio, hermanos, otra vez de los 66 libros que aceptamos como inspirados por Dios y tenemos que continuar en ese proceso. Del pueblo de Israel, Dios, hermanos, toma la iglesia. Ahora la iglesia es el pueblo de Dios, sin menospreciar al pueblo de Israel, pero es el pueblo de Dios y Dios quiere que la iglesia siga transmitiendo la palabra de él. La pregunta y el reto que creo yo aquí importante tenemos que hacer es cuánto está haciendo la iglesia hoy, nosotros como iglesia, por transmitir esa palabra. Quiero hacerte una pregunta y retarte y que nos retemos todos. Que nos retemos todos, hermanos, a pensar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo hace que le hablaste del Señor a alguien? Hablando de seguir transmitiendo y que la responsabilidad hoy de transmitir de generación en generación la palabra del Señor, tenemos que continuarla. ¿Cuánto hace que no lo haces? Te voy a retar y voy a hilar más delgado todavía. Es con la familia, los que tenemos hijos, los que tenemos nietos, los que tienen hijos pequeños. Estamos haciendo, hermanos, obedientes en la transmisión de la palabra.
Estamos siendo obedientes, hermanos, en que nuestros hijos conozcan de Dios y conozcan la palabra. Hacemos lo que en algún momento hemos motivado a hacer, que son cultos familiares. Si ya, por ejemplo, mi esposa y yo nos quedamos solos, ya no hacemos cultos familiares con nuestros hijos, pero cuando nuestros nietos se vienen a quedar a dormir, les enseñamos la Biblia, oramos con ellos, jugamos de culto, también jugamos de otras cosas. No es que tampoco es aquí que todo el mundo, hermano, llega y todo es iglesia, iglesia, iglesia. No, tenemos una vida normal, pero sí quiero motivar y retar, hermanos, a que no perdamos esta hermosa eh, eh, transmisión que nosotros podemos tener con los que no conocen del Señor o con nuestra familia y poder delegarles a ellos un legado importante que hable, hermanos, de la palabra del Señor. Hoy nuestros niños están siendo afectados, están siendo, yo diría, hasta manipulados con la internet y nosotros a veces estamos de brazos cruzados, no haciendo nada. Están siendo instruidos por la internet, están siendo educados, hermanos, por lo que no necesariamente es bíblico. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder continuar con esta transmisión de la palabra del Señor? Así que le reto en el nombre de Jesús, le reto en el nombre del Señor a que usted pueda de una forma especial hacer un plan, hacer una estrategia de cómo no permitir que la televisión o que la internet vaya a ser la que eduque, la que forme, la que incentive a nuestros hijos en saber ni qué. Hagamos algo, iglesia, por compartir la palabra del Señor, por transmitir la palabra del Señor. Pero otra vez vienen los retos. Pero padres de familia, ¿cómo vamos a contarle a nuestros hijos, por ejemplo, la historia de Goliat y David, o la historia de Moisés o la historia de Samuel cuando nosotros mismos no la conocemos porque no leemos? Para poder transmitir algo, hermanos, no solamente es contar lo que me contaron, es que yo esté seguro y me haya cerciorado de que aquello que me contaron es así. Recuerdan lo que la Biblia habla en el Nuevo Testamento, allá por Hechos, creo que 17 y 18, cuando Dios dice, cuando nos enseña Lucas, el escritor de Hechos, que los hermanos de Berea, una vez que recibían la instrucción en las sinagogas, en el lugar donde se reunían para hablar del Señor, se iban para sus casas a ver, a cerciorarse de lo que habían recibido. Era así. Esta es la parte importante, papás. Queremos ser de influencia para nuestros hijos. Yo quiero inculcarles de una forma especial en este momento a que podamos transmitir la palabra de Dios como debe de ser, que podamos transmitir la palabra del Señor en su tiempo, en su voluntad, de la mejor manera, porque nosotros estamos recibiendo de lo que leemos, recibiendo buena palabra y transmitiéndoselas a ellos. Ahí les dejo el reto, hermanos, en el Señor y que podamos aprender de esto. Y también, pues la palabra del Señor, hermanos, es poderosa. Ahorita vamos a retomar un poquito las ideas de lo que hemos mencionado. Poderosa, entonces decimos aquí que la revelación del Señor tiene efectos curativos en la vida de aquellos que la reciben. La palabra de Dios renueva la mente del ser humano. Ahí están algunos de los textos. Y por lo tanto, tiene el poder de cambiar la vida de aquellos que la escuchan con un corazón dispuesto a obedecer. Creemos, hermanos, que la palabra del Señor tiene efectos curativos y el efecto curativo no es solamente, hermanos, a nivel físico. Allá en Hechos de los Apóstoles estaba el apóstol Pablo predicando y dice, y de pronto mirando los ojos de aquel que estaba escuchando, vio que tenía fe para ser sanado y termina orando por él y sanándolo en el nombre del Señor. Pero es que lo más importante, yo soy de los que creo, hermanos, en los milagros y en los prodigios del Señor,
Pero también creo que lo más importante, hermanos, es la transformación interna. Porque al final, ¿qué hago yo con ser sano en alguna área física si mi espíritu se pierde? ¿Qué hago yo, hermanos, si con sanarme de la vista, si al final, aunque suene grotesco, así puede ser, irme al infierno? Dios quiere una transformación integral en nuestra vida, empezando con nuestro cambio humano, un cambio que renueve nuestra mente en nosotros, un cambio que usted dice y que la gente pueda reconocerlo. ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué hablas diferente? Ese es el principal cambio que tenemos que tener. Y volvemos de nuevo a las premisas. Aquí vamos a recordar algunas de las cosas que ya mencioné. ¿Por qué podíamos decir entonces que es progresiva? Porque va de menos a más. De los sacrificios expiatorios de animales al sacrificio expiatorio de Cristo. Porque sabemos, hermanos, que los sacrificios del Antiguo Testamento, por más que se esforzaron los sacerdotes y por más ritos que hicieron, no podían salvar a las personas. Pero vino Cristo, ahora sí, la revelación se cumple otra vez. Hay que ir al tema del clímax de la revelación es Cristo. Así que va de menos a más y culmina en el Señor. Va de la ley a la gracia. Por medio de la ley, nadie podía ser salvo. Pero que dice la palabra del Señor en Efesios 2:8, una vez más, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, no es un don, no es porque usted se lo merece, es regalo de Dios. Va de menos a más. La ley, por más que se esforzaran, podían ir a hacer sacrificios expiatorios de perdón, pero no pudo lograr lo que la sangre de nuestro Señor pudo lograr. La revelación de Dios es progresiva. Retomamos también lo que es personal. Bueno, una vez más, Dios escogió en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel para tener relación y comunicación y comunicar su palabra. Dios los tomó como su pueblo escogido y los hizo su pueblo. A veces cuando no eran ni pueblo. Y ahí vemos textos como el de Génesis 17 que habla de Abraham. De ahí empieza a surgir el pueblo de Israel. De ahí empieza, hermanos, a crecer el pueblo de Israel con una sola persona a la que Dios le promete. Le hace una promesa de que tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y a través de su hijo Isaac, no fue de los otros hijos, sino a través de su hijo Isaac, Dios le da la promesa. Ahí está el texto de Éxodo y de Deuteronomio, Levíticos, cuando ya son más pueblos, ya son más grandes, ya han crecido en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ya han salido en esos textos, están saliendo del pueblo de Israel en Éxodo, del pueblo de Egipto, perdón, Israel sale de Egipto y Dios empieza a verlos, ya son multitudes, Dios los hizo su pueblo cuando no lo eran. Hermanos, y alégrese porque hoy también Dios nos ha hecho a nosotros su pueblo porque somos iglesia. Transmitida, bueno, otra vez refrescamos algunos conceptos que ya hablamos, fue transmitida de generación en generación. Y así Dios lo quería que siguiera haciendo. Dios quiere que siga siendo así. Deuteronomio 6, del 6 al 8. Pero en Romanos 10, 17 también, hermanos, Dios nos asegura que es la iglesia. También Dios, hermanos, asegura que quede por escrito y lo hace a través de usar personas. En el caso, hermanos, de esta revelación transmitida, que era oral, que era compártala escríbala en las postes de las casas. Hoy acostumbramos a entrar al baño de algunos miembros de las iglesias o en nuestras casas y hay versículos, el Señor bendiga esta casa, Jehová te prospere, Jehová te bendiga, Jehová haga prosperar su rostro sobre ti. Qué sé yo, tantos textos que podemos hablar y compartir. Pero Dios, hermanos, quiere que nosotros sigamos transmitiendo y lo deja escrito. Dios usó a Moisés como el escritor del Pentateuco. Simplemente lo digo por aclarar, porque me imagino que todos lo conocen. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia y se le llama Penta porque viene de 5 y Dios usa a Moisés para esto. ¿Quién se lo revela a Moisés? Dios.
Moisés ni siquiera existía cuando Abraham, pasan las historias de Abraham, de Génesis, ni José, ni Jacobo. Moisés no existía. Dios se lo revela. Dios se lo revela probablemente para la mayoría de teólogos en el monte Sinaí, en aquellos tiempos de 40 días de ayunos y oraciones que él tenía. Dios le muestra y es donde él escribe. Escoge una persona, hermanos, en el caso de Moisés, eh, desde mi perspectiva y en mi opinión personal, muy versada, una persona que había sido eh, enseñada probablemente a los pies de los mejores eh, escritores, maestros, enseñadores de Egipto, porque recuerden que Moisés crece como un príncipe en Egipto. Ahora Moisés, con todo lo que aprendió en Egipto, a escribir, a leer, saber si hablaba más idiomas, la Biblia no me lo dice, pero Dios viene y lo usa. Dios viene y usa su conocimiento y como hablábamos al principio, pues en este caso Dios usa a alguien desde mi perspectiva, alguien muy ilustrado, muy educado, muy preparado. Igualmente usó a otros que eran más, gente más sencilla, porque Dios, hermano, y esto es para ti, Dios no escatima, a Dios no le importa si usted tiene un gran título, créame, si usted pone ese título a los pies del Señor, Dios te va a usar, pero a Dios no le importa para usarte si tenemos un gran título, si tenemos mucho dinero, poco dinero, Dios solo quiere usarte a ti con tu humildad, con tu corazón, hable, predique la palabra del Señor. También en el Nuevo Testamento, hermanos, fue transmitida. Y aquí sí quisiera que leyéramos este par de textos. En Mateo capítulo 28, 19, que todos lo conocemos de memoria, Dios quiere que lo tramitamos. Y dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios quiere que ahora la iglesia y manda a sus discípulos, manda a los apóstoles, manda a la iglesia a que continúe haciendo discípulos. Y la única forma de hacerlo es transmitiendo la palabra del Señor, es enseñándole a alguien a no mentir, porque yo no, y siendo ejemplo, enseñarle a alguien a ganarse el pan de cada día trabajando honradamente. ¿Por qué hay tanto dolor y tanta maldad en el mundo? Porque las personas que lo ejecutan, toda esa maldad, no tienen al Señor. Hay que llevarlos a conocer de Cristo, transmitirles la palabra del Señor, enseñarles para qué, para que esa renovación espiritual, para que esa renovación de nuestra mente venga a ser transformadora en nosotros o en ellos y que puedan cambiar. Dios, hermanos, quiere que sigamos transmitiéndolo. Y en la primera carta a Timoteo, también el Señor nos exhorta a través del apóstol Pablo, nos dice en Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le exhorta a Timoteo y le induce, le insta a que siga haciendo lo que tiene que hacer. Preocúpate por estas cosas, perdón, en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. ¿Cómo va a enseñar? Ve qué interesante el orden que ahí pone. Primero lea, capacítese. Una vez que usted sea capacitado, puedes exhortar y exhortar no es solamente regaño como algunos creemos o creen. No, exhortación es motivar a otros, animarlos. Todo eso es exhortación, pero enseña. ¿Enseña qué? Lo que hemos aprendido. Creo yo, hermanos, que es un deber de nosotros, los creyentes seguidores de Cristo, transmitir de una forma sana, de una forma correcta, en orden, lo que hemos conocido. Y eso al final es cumplir con Mateo 28, 19, hacer discípulos. Usted puede hacer discípulos de una forma eh, de textos, de una forma de salgamos a tomar un café, es enseñarle vida, que en el transcurso de ir hasta jugar un poco de deporte y dijo una mala palabra, le enseña casi no. Eso es transmitir la palabra del Señor. Dios quiere, hermanos e iglesia, que sigamos transmitiendo la palabra del Señor, que es su palabra. Y poderosa, pues un verdadero cristiano, un verdadero convertido a Cristo, ese cristiano verdadero ahora que conoció del Señor,
debe haber cambios. Si una persona entregó su vida al Señor, no es que va a cambiar en todo y no va a cambiar en todo ya. Todos conocemos gente que cambia muy rápido, todos conocemos gente que ha cambiado en algún porcentaje, algunos cambian cosas en cuestión de días, otros se le llevan meses haciéndolo, pero un verdadero cristiano debe haber cambios. Si una persona, hermano, dice conocer del Señor y no hay cambios en su forma de pensar, no hay cambios en su forma de actuar, no hay cambios en su forma de hablar, hermanos, yo por lo menos dudaría qué cristianismo tiene. Sin embargo, esto es delicado, pues yo no soy nadie, ni usted ni yo, para juzgar a las personas. Eso lo conoce solo el Señor. Amén. Pero sí debemos de preocuparnos a título personal. Si después de tantos años de cristianismo, yo sigo hablando como hablaba en tiempos de inconverso. Yo sigo haciendo cosas que hacía en tiempos de que no conocía al Señor. Eso a mí. Ya no es juzgar al otro. No, yo, mis actos, mis acciones. ¿Cuánto he cambiado? Me digo cristiano. Lo estoy haciendo porque la palabra de Dios es poderosa. Y ese poder de la palabra de Dios es una transformación en la vida de uno. Es una transformación que empieza interna y que debe reflejarse. Eh, Hechos 9, ahí se narra parte de la historia del apóstol Pablo y quisiera leerla también. En Hechos capítulo 9, es bien interesante, bien lindo, hermanos, porque Pablo acaba de convertirse al Señor. Y en Hechos 9, verso 19, mira lo que dice. Hechos 9, 19 al 22. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Está hablando otra vez del apóstol Pablo cuando iba a Damasco y fue tomado y caído al suelo por aquella luz que le resplandeció. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Acaba de conocer de Cristo, acaba de tener un encuentro con Cristo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ya acaba de conocer al Señor y ya está predicando de quien hacía unos días estaba persiguiendo. Ahora está predicando cuestión de días de aquel que hace unos días nomás estaba queriendo matar a quienes lo siguieran. Ahora él era uno más de ellos. Esa es la transformación que debe haber en el cristiano. Así que, hermanos, sigamos transformando nuestras vidas. Estamos en estos cursos para seguir aprendiendo, para retarnos a seguir siendo mejores, pero también para llevarle este mensaje a quienes no están cambiando porque no conocen al Señor. Es nuestra obligación llevarlos a Cristo. Dice el verso 21, y todos los que le oían estaban atónitos, estaban pasmados y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y cuando Pablo oía eso, porque ponían en duda su cristianismo y será que nos está engañando y demás. Pero Pablo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Transformación. La palabra de Dios es poderosa, hermanos, y transforma. Dios es bueno. Dios es especial. En el artículo 6, la Biblia como medio para preservar la revelación de Dios. Dios decidió poner su revelación por escrito. No, ay, no hay que echarlo, no lo va a desperdiciar. Dios decidió poner su revelación por escrito con el fin de preservarla a través del paso del tiempo. ¿Cuál era el propósito, hermanos? Es que ustedes han oído escuchar ese juego que se llama teléfono roto, teléfono descompuesto, teléfono, y eso poner grupos de gente donde usted le dice, por ejemplo, una frase, el Señor es bueno y especial y vendrá por segunda vez por su iglesia, algo así, una frase así, y se la dice el primero, se le dice el segundo, hermanos, terminan en cualquier otra cosa,
Tal vez al final lo único que dicen, el Señor es bueno y todo lo demás está cambiado, si es que se puede. ¿Por qué creen que Dios no solamente respetó la transmisión oral de la escritura, sino que mejor pongámoslo por escrito? Pongámoslo por escrito, porque tenía un objetivo y es preservarla, que sea preservada a través del paso de los tiempos. Hermanos, la Biblia ha sido el libro más perseguido en la historia del mundo. Es el libro que más ataques ha tenido, el que más a veces han quemado en algunos sectores, hasta en las cárceles que se llevan Biblias. Algunos presos hacen cosas tremendas con las hojas de la Biblia. Pero a pesar de todo el esfuerzo, que en lo personal pienso que viene del diablo, porque no le interesa que tengamos la palabra del Señor, ha preservado y preservará por siempre. Hoy usted tiene la facilidad de andarla en internet y tener un montón de versiones si quiere, y comparar y estudiar. Tiene la bendición de tenerla por escrito. ¿Cuántas Biblias tienes en la casa? ¿Las estudias? Bueno, Dios decidió poner su revelación por escrito con el fin de preservarla a través del el paso del tiempo. Hay algo interesante, hermano, que aquí quiero también decir, porque hay que enseñar. Hay mucha gente hoy sedienta de, de que se le dé palabra de Dios. Y dicen, fulano de tal tiene un don de profecía, y ahí van. O viene el profeta tal reconocido y ahí van. Y créanme, como misión creemos en los dones y ministerios del Espíritu Santo. Entre eso es la profecía, lo creemos. Pero la gente hoy anda muy sedienta con esto. Y yo pregunto, ¿leen la Biblia? Porque cuando yo leo la Biblia, cuando usted lee la Biblia, no es más ni menos, hermano, que la misma palabra de Dios. Estoy leyendo la palabra de Dios otra vez, la entienda o no la entienda, pero es palabra de Dios. Tengamos sed por leer la palabra del Señor. Y Dios se encargó de dejárnosla por escrito. Y ahí hay, mire qué cantidad de textos que me encantaría leer todos, pero no lo vamos a hacer por tiempo. Pero Dios no la deja por escrito con un propósito y es preservarla. Y ha sido, hermanos, a través de los tiempos atacada, pero prevalece. La palabra de Dios ha sido preservada y la invención de la imprenta, bueno, eso fue maravilloso porque nos dio la oportunidad de tener impresa la palabra del Señor. Así los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo, como lo establece, y esta sí la vamos a leer, segunda de Pedro 1:21, y que es un texto que creo que leímos también la vez pasada. En segunda carta a Pedro, capítulo 1, esto es muy importante, es un texto que deberíamos de aprendérnoslo. Y si usted subraya la Biblia, pues subrayelo para que no se le olvide. Y dice, 1 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Recuerdan cómo empezamos? Fue la iniciativa de Dios para con el hombre. No fue la intención del hombre para acercarse a Dios. Fue Dios quien, por su amor para con la humanidad, porque quería amarla, quería tener intimidad. Hermanos, se acerca al hombre y lo hace de muchas formas. Ya vimos a través de toda la creación cómo Dios se acerca por amor al hombre. Hermanos, no le demos la espalda al Señor como lo hacen los inconversos. Hagamos las cosas bien y entendamos. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, fue Dios. Y esto es palabra profética. Estos 66 libros es la palabra de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es la iniciativa del Señor tener comunión con el hombre y Dios los inspira y deja la Biblia, la palabra de Dios, la deja, hermanos, escrita para preservarla para nosotros. Y bendecimos al Señor por la Biblia. Yo le reto en este punto a que usted, hermano, si no ha leído la Biblia completa, empiece a intentar hacer un plan de lectura bíblica donde usted la pueda leer completa. Algunos tienen
El reto es leer la Biblia una vez al año o hasta en menos. Hermano, siempre recuerdo esto y se lo he enseñado a la iglesia. Cuando nuestro hijo mayor tenía como 11, 12 años y leíamos la Biblia, contábamos historias, yo dije, bueno, yo creo que ya tiene edad para que empiece a leer la Biblia formalmente y en orden. Y lo reté. Tenía como 12 años, creo. Y le dije, Saulo, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no empiezas a leerla? Y me dice, es que es muy gruesa, ¿cuándo termino? Y como que el Señor me iluminó ahí y le digo, pa, si no empiezas, no terminas. Hay que empezar. Empiece y vaya avanzando. Yo no le estoy diciendo que la lea en un año, ni en 2 años, ni en 3 años. Pueda que se lleve 5 años, no importa, pero léala. Y que tenga la satisfacción de decir, yo ya leí la Biblia una vez completa, de principio a fin, y reté después a mis hijas a hacerlo. Pero bueno, lo reto ahí como a los 12 años, cuando tenía como 13, como creo que fueron como 3 años o 2 años y algo, llega y me dice, pa, y ya yo sabía, porque él llegaba a hacerme preguntas y llegaba a decirme, voy por tal parte, voy por tal parte, yo vi que iba avanzando, pero como a los 3 años llega y me dice, pa, ya la leí, ya la terminé y voy a empezarla de nuevo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Yo les reto. Sí, usted va a encontrar tal vez capítulos más divertidos que otros, eh, libros que usted dice, oh, qué lindo, Génesis es hermoso. Bueno, hay ciertas partes de Levítico o ciertas partes de Números que usted dice, hay tantas medidas y esto y las cortinas, pero es palabra de Dios. Yo le reto en el Señor a que usted aprenda, lea la palabra de Dios. Es necesario aclarar que los manuscritos originales de las Escrituras son los únicos que cuentan con la prerrogativa de la inspiración y de la infalibilidad. Esto es importante entenderlo y leerlo de nuevo. Son los manuscritos originales de las Escrituras, por supuesto, los únicos que cuentan con la verdadera inspiración, verdad, infalibilidad de la palabra de Dios. Pero esto no quiere decir que las versiones bíblicas de que disponemos no sean confiables. Una versión, y aquí lo explica, es una traducción a un idioma conocido de los escritos originales hebreo, arameo y griego koiné. Estas tres últimas frases, hebreo, arameo y griego koiné, está hablando de diferentes idiomas con los que la Biblia fue escrita. Los originales fueron escritos. Los originales usted va a encontrar textos y párrafos enormes y libros en hebreo, otras veces en arameo y en el griego koiné, que era un griego que se usaba en los tiempos de, eh, de Jesús y con el cual se escribe la Biblia en esos idiomas. El apego de los traductores al texto original es lo que determina si se trata de una buena o mala versión. Y ahí, hermanos, pues cada uno pregunte mejor a su pastor, pregunte a su mentor qué versión le recomiendan más para, para leerla. Todos sabemos, probablemente hemos leído versiones, que hay versiones más entendibles porque tienen vocabulario más entendible, más popular. De hecho, hay una que se llama o se le denomina versión popular porque es muy entendible. Bueno, cada uno sabrá, hermanos, cómo lo hace. Hay algunos más apegados que otros, pero eso está en base, hermanos, a las cuales personas que son eruditos bíblicos, los que traducen la palabra de Dios, la Biblia, del original, pues quienes están más apegados y quienes no. Volvemos a las premisas. Dios asegura, hermanos, que su palabra está escrita sobre piedras, a veces sobre papiros, a veces sobre papel y otros que Dios permitió que su palabra fuera escrita. Y para evitar errores de transmisión,
inspira personas que tenían diferentes capacidades, conocimientos. Otras veces fue gente sencilla, algunos mayores, eh, otros muy jóvenes, pero todos con un corazón dispuesto a servir. Hablando de gente mayor, pues Dios usa a Moisés a partir prácticamente de los 80 años, imagínense. Es cuando Dios se le muestra en la zarza a Moisés y le dice, quítate las sandalias. Tenía 80 años, hermanos. Imagínense que nosotros esperábamos en este momento a tener 80 años para que Dios nos empiece a usar. Bueno, murió a los 120 años, pero ya estaba bien mayor. Es interesante, todos sabemos. Moisés empieza a tratar de quitarse para que Dios no lo mande a Egipto a rescatar al pueblo y le inventa una y otra, hasta soy tartamudo y soy esto. Y un hombre tan versado, un hombre estudiado y tan preparado. Bueno, es que la tarea que le estaban encomendando no era tan fácil, pero Dios usa gente, usó a Timoteo, un joven, cuando Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Mira que a otro le dice, cuando le dijo, Señor, soy un niño, no digas que eres niño, yo te estoy enviando. Dios usa personas, usó a mujeres como Débora y otras también que se podrían mencionar. Hermanos, Dios se encarga de usar personas. Y una vez más tengo que motivarte. Dispóngase para el Señor. Dios quiere usarte a ti también. Yo no quiero pensar que los que estamos llevando este curso es solamente por llevarlo. Quiero pensar que gente que quiere capacitarse, que quiere aprender, que quiere decirle, Señor, levanto la mano, cuenta conmigo. Algunos van a ser usados en unas cosas, otros en otras, porque somos un cuerpo y no todo el mundo es mano derecha. Y la mano derecha tiene dedos y no todo el mundo es dedo pulgar. Y el dedo pulgar tiene uña y tiene otras cosas. Así que no todo el mundo va a hacer lo mismo, pero déjame decirte, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y sea que te sientas de cierta edad, sea que te sientes inexperto y muy joven, sea que te sientes poco sabio, pues la Biblia dice, pide a Dios sabiduría, pero déjese usar, hermanos. La Biblia fue escrita. Dios usó formas para dejárnosla escrita, para transmitirla, para evitar errores. Y otra vez usó piedra, papiro, usó muchas cosas, cuero. Dios usó lo que haya sido porque Él se encargó de dejarnos su palabra escrita y verdadera. La palabra de Dios es inspirada por Él y es fidedigna. Y de eso, hermanos, nunca lo dude. Cuídese de, voy a decirlo así más coloquialmente o religiosamente, de los demonios que a veces vienen a traer duda. Gente que te dice, ¿y qué? ¿Y quién me asegura que ese escritor no inventó? Hermano, siempre va a venir esas dudas. Pero la palabra de Dios es palabra de Dios. No hay otra forma. Y es fidedigna. Haga de la lectura. Te motivaba antes y lo reafirmo. Una forma de vida. Trate de leer la Biblia, hermanos, seguido. ¿Por qué no todos los días? No sé si sabes, pero si usted saca alrededor de 15 a 20 minutos diarios para leer la Biblia, la lees en un año toda. Ese gran libro que decía mi hijo, papá, es que es muy grueso. Cuando termino, con 20 minutos diarios, la lees en menos de un año. Hay capítulos muy largos, hay capítulos muy cortos. Cuando llegue a ciertos salmos, vas a leer varios salmos en 20 minutos. En otros momentos, si acaso leerás 2 capítulos, si acaso, porque son muy largos. Pero vamos a empezar. Le motivo en el nombre del Señor a que la lea. Deje que el Espíritu Santo le hable cuando lea la Biblia y te dirija. Es la mejor palabra y única profética que podemos recibir. No hay otra. Es la mejor palabra profética. No solo espere que un hombre te bendiga, que son usados por Dios. También lea la Biblia, hermanos. Es la palabra profética más fidedigna que podemos tener. Vamos a ir, hermanos, a un trabajo en grupo y aquí vamos a tomar un tiempo. Aquí hay 3 preguntas que las vamos a dejar ahí para que usted las tenga en la imagen y no tenga que copiarlas. El primer grupo, bueno, dice grupo, ese grupo de preguntas, no es que se va a ir por grupos. Si usted está en grupos, si usted está
en, con más gente acompañado, elijan una de estas grupos de preguntas y definan cuál quieren contestar. Si les da tiempo, pues contesten dos si pueden, y si pueden las tres mejor. La Biblia, la primera pregunta, es la única revelación de Dios al hombre, pero ¿cree usted que para que alguien entienda e interprete bien la Biblia necesita tener al Espíritu Santo reinando en su ser? ¿Piensas que sí? ¿O cualquier persona que no tenga el Espíritu Santo puede entenderla e interpretarla? Deme su opinión si quiere elegir esa pregunta. Dos, elija una de las cuatro características estudiadas. ¿Recuerda? Personal, transmitida, poderosa, etc. Elija una de las cuatro. Perdón, estudiadas y haga un comentario breve de por qué esa característica te llamó la atención. ¿Con cuál de esas características de las cuatro te quedarías? ¿Por qué te llamó más la atención esa? Probablemente no vas a tener tiempo para hablar de las cuatro, por lo menos en este tiempo. Pero si quieres elegir el grupo 2, bueno, elija una pregunta y haga un comentario. Y la 3, son los libros escritos por autores extrabíblicos. O sea, libros que hablan de Dios y motivan a los hermanos a mejorar, pero son inspirados por Dios. Va de nuevo. Son los libros escritos por autores extrabíblicos que hablan de Dios y motivan a los hermanos a mejorar, inspirados por Dios. Hermanos, tienen 15 minutos para luego volver. Así que depende de donde usted esté. A partir de ahora tome 15, tal vez 17 minutos lo más. Conteste las que pueda. Si puede contestar las tres en ese tiempo, mejor. Y al fin, ahora dentro de un rato volvemos para algunos van a poder compartir sus respuestas con nosotros. Ok, hermanos, espero que hayan terminado todos y que hayan podido responder la mayor cantidad de esas tres preguntas. Ojalá las tres, aunque sea un poquito. También recordarles que a la hora de exponer respuestas tratemos de respaldarla con la Biblia, ¿verdad? Como nos decía el pastor Gustavo, porque eso es lo más importante. Bueno, la primera pregunta va de nuevo, decía, la Biblia es la única revelación de Dios al hombre, pero ¿cree usted que para que alguien entienda e interprete bien la Biblia necesita tener al Espíritu Santo reinando en su ser? Alguien que respondió esa pregunta, si puede abrir el micrófono, si son varios, pues le damos a dar oportunidad, pero me gustaría que por cada pregunta, un máximo de 2 personas pudieran opinar en caso de que se dé. Así que en la primera pregunta, ¿alguien la respondió que quiera? Amén. Abre el micrófono, Amén, por favor. amén, Pastor Jorgito. Gracias. Sí, yo creo que como hijos de Dios tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestra vida para poder tener la revelación de la palabra. Y la confirma en Primera de Timoteo 3, del 15 al 17, ¿no? Cuando habla que desde la niñez hay que saber, han sido enseñadas las sagradas escrituras, pero nos confirman el 16 toda la inspirada por Dios y es útil para el hombre, o sea, para capacitarnos a través de su palabra. Excelente, gracias. ¿Alguien Yo, más que pastor, en esta yo, misma pastor. pregunta? Inclusive, si alguien no está de acuerdo con una respuesta, dígalo, no es para pelear, esto es para que pensemos, esto es para análisis, hermanos. Son algunas de estas preguntas, sobre todo la primera, es más de análisis, la tercera es muy fácil contestarla. Gracias por compartirlo. Tiene la palabra. Pastor, bueno, yo pienso que es necesario tener, ¿verdad?, a Dios primeramente, ¿verdad?, para que la palabra sea revelada de una forma correcta. Pablo comparte en 2 Timoteo 3:17 que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el versículo 15 de ese mismo capítulo dice que la escritura te puede hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús y que la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, porque la palabra de Dios
Muchos la usan como para tener una palabra para defenderse en algunas ocasiones o para cuando la persona anda evangelizando, muchas veces para atacar con la palabra del Señor, ¿verdad? Usándola como cuchillo, no usándola como un medio de conocimiento y sabiduría, sino como para atacar al creyente. Gracias. Sí. Bien. Yo Algo- quiero la respuesta sí, también. sí, tiene la palabra. Ok. Creo que la puede comprender de manera intelectual, pero no de manera espiritual y aplicarla correctamente a su vida, ya que es una guía y la iluminación del Espíritu Santo es la que nos da la verdadera profundidad. Y como respaldo tengo Corintios 2:14, pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque no son discernidas no son discernidas espiritualmente. Amén. Gracias. Bien. eh, Antes de pasar al grupo 2, a la pregunta 2, aquí cabe decir, hermanos, también que, porque otra vez son preguntas de análisis, alguien que no tenga el Espíritu Santo todavía, pero cree en Dios, no aceptaba a Jesús como Señor y Salvador, pero está leyendo la Biblia y en ese momento, ¿usted cree que Dios pueda hablarle y decirle para que empiece a acercarse? La palabra de Dios, hermanos, es una hermosa línea para llegar a Jesús, porque es su palabra. Amén. Así que es importante también. Grupo 2, ¿alguien quiere levantar la mano? ¿Alguien abre el micrófono? Y si son varios, pues alguien habla primero y los demás esperan. ¿Alguien contestó de la pregunta 2? ¿Alguno contestó la pregunta 2 que puede abrir el micrófono y compartir con nosotros su respuesta? Si no, le decimos a los mismos. ¿Nadie? Bien. Del grupo 3, pregunta 3, Pastor, yo ¿alguien? respondí Oh, la 2 ok. junto con Entonces tiene la Darlen. palabra. La transmitida, ya que como cristianos e hijos de Dios es nuestro deber compartir la palabra de Dios, pero en base a lo que Él nos dejó escrito, no a lo que yo o nosotros creemos o pensamos. Y el versículo que elegimos está en Mateo 28, 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Excelente, Lau, gracias. ¿Alguien más? En la pregunta 2, que eligió alguna de las 4 características para hacer algún comentario, que abre el micrófono. Y si no, pasamos a la Amén. 3. Amén, Sí, pastor. tiene la palabra. También importantísimo cuando nos recordaba que fue escrita en diferentes medios, ¿no? Que utilizó a diferentes personas, en diferentes edades, diferentes circunstancias, pero lo más importante era tener el corazón dispuesto para, para poderla aplicar o escribirla, pues. Amén. Gracias. Y sí, ¿verdad? Y vemos en la escritura misma cómo algunos de los eh, eh, escritores de la palabra trataron de quitar el tiro en su momento para no hacerlo, ¿no? Como diciéndole, no, no, Señor, mejor otro, mejor yo no. Pero Dios al final los capacitó, los motivó, los animó y terminaron haciendo, gracias al Señor, escribiendo lo que Él les puso. Bien, Correcto. pasamos. Sí, Saludos para todos, bendiciones. Oliver gracias Román. igualmente. Yo quisiera así rápidamente hacer un comentario con respecto a la parte esta, que es muy importante, la parte personal. O sea, Dios revela su palabra a nosotros, a cada persona, ¿verdad? Yo creo que necesitamos, obviamente, el Espíritu Santo para que esa palabra no sea revelada. Porque en un capítulo o un versículo más bien muy conocido, Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigenio para que todo aquel que en él crea no se pierda, no tenga vida eterna. Entonces ahí hay una parte que nos corresponde a nosotros y es totalmente personal, ¿verdad? No es hereditaria. Podemos hablarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, podemos conversarle, decirle, hablarle al Señor, pero tienen que tomar la decisión. Excelente. Y muy cierto, ¿verdad? Al final la salvación es personal. Podemos ser de influencia y orar para que Dios nos use, pero la decisión la toma cada quien. Gracias. Hermanos, alguien contestó la 3, que es muy simple. Es casi que un sí y no, o no, pero ¿alguien quiere opinar de la pregunta 3? Sí, amén, pastor. La pregunta 3 dice, ¿son los libros escritos por autores extrabíblicos que hablan de Dios y motivan a los hermanos a mejorar inspirados por Dios? Y la respuesta es no. Regresamos a la escritura en 2 de Pedro 1, versículo 21, donde dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y la profecía en sí, el significado de la palabra profecía significa palabra dada en nombre de Dios. Consiste en dar a conocer por inspiración divina las verdades de Dios. Gracias, pastora Betty. ¿Alguien más, hermanos, quiere responder de la pregunta 3, si la hicieron? Yo, pastor, Sí. yo pienso, en mi opinión personal, ¿verdad? Yo creo que no es incorrecto, no es inapropiado leer otros libros que sean referentes a temas hablando de Dios, porque en algunas ocasiones nos ayuda a mejorar algunos aspectos personales, ¿verdad? Yo he leído uno que otro libro que en mí, ¿verdad? Ha venido a mejorar algunos detalles como mujer, porque hay libros que le hablan directamente a la mujer o directamente al matrimonio y llevan base bíblica. Pero eso no quiere decir que podemos leer todo lo que hay ampliamente, ¿verdad? Porque hay gente que en la búsqueda de la palabra lee cosas que son inapropiadas y entonces se pierden en la búsqueda de más conocimiento que sea el de Dios. Gracias. Sí, hermanos, definitivamente tenemos que reconocer que hay libros, escritores muy buenos, temas importantísimos que nos pueden venir a fortalecer y ayudar. Muy bueno, pero la respuesta es no. O sea, no hay otra respuesta. O sea, fuera de la Biblia, por más bueno que sea un escritor, por más motivante que sea el tema, fuera de la Biblia no hay ningún libro inspirado. Que me motiven, que me animen, que me exhorten, que me etcétera. Eso es cierto. Hay probablemente escritores que podríamos decir, a mí me gusta fulano. Hay gente que lee muchos libros de inspiración. Otros leen más libros de este tema. Otros leen más libros teológicos que le enseñen. Hay gente, hermano, pero no son. Hay en el pasado y ahora, uno a veces oye hermanos muy reconocidos a nivel internacional que hacen libros y la gente casi los toma como palabra de Dios. Es que lo escribió fulano. Y eso, hermano, hay que tener cuidado. Porque el único libro inspirado es por Dios. Ahora, que yo diga, fulano lo escribió y ha sido de bendición para mí, perfecto. Pero no es inspirado. No puede ser inspirado porque el único libro inspirado es la palabra del Señor. Y en esto, hermano, siempre hay que tener ese cuidado de diferenciar qué libro me edifica y me motiva a buscar del Señor. Perfecto. Hay muchos y muchos buenos escritores. Pero ¿qué libro es inspirado por Dios? Solo hay uno y es su palabra, que tiene solo un autor y es el Espíritu de Dios, es Dios mismo, en nuestra Trinidad. Gracias a todos, hermanos, por sus aportes muy enriquecedores y espero que hayamos aprendido y analizado un poquito sobre las preguntas. Aquí está la tarea, hermanos. Estamos concluyendo ya la clase de hoy y esta es la tarea que queda, hermanos, para este mes. Y tengo una pregunta para Gustavo, pero la hago al final, espero no se me olvide. La primera pregunta, hermanos, todas están basadas, hermanos, en las 4 características de la revelación. Progresiva. ¿Qué significa para usted revelación progresiva? Explíqueme eso,
De un ejemplo de revelación progresiva que vaya del Antiguo Testamento al Nuevo. Yo cité dos, tres, dos creo, pero usted puede elegir otro. Personal. ¿Puede una persona conocer de Cristo con solo leer la Biblia? Contésteme eso y deme base bíblica si puede para responder los argumentos. Transmitida. ¿Por qué es importante que no dejemos de predicar de Cristo a los inconversos? ¿Por qué? Bueno, algunos ya respondieron hoy eso, así que les va a servir la respuesta de algunos acá para la tarea. Pero transmitida la puse en dos partes, porque quiero ver, la primera parte es por qué es importante que no dejemos de predicar de Cristo a los inconversos. Pero la segunda parte, hermanos, que también tiene que ver con transmitida, es por qué es importante que los padres de familia compartan con sus hijos las historias de la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que es importante a la hora de transmitirlo? Y poderosa, comparta algún cambio. Aquí le estoy pidiendo algo personal, algo que usted me ponga. No me ponga nada súper íntimo, no lo necesitamos. Pero sí quiero que me ponga algo, comparta algún cambio en tu vida desde que recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque hablábamos, hermanos, de que alguien que conozca al Señor y que diga que conoció a Jesús, la palabra de Dios tiene que hacer efecto en él. Es poderosa. ¿Qué cambio ha habido en usted? Cambio de mentalidad. Cuéntenos un testimonio. Oh, yo era esto, ya no lo hago. Cuéntelo, testifique del Señor. Nadie le va a denigrar. Ahora, si no quiere ser muy específico, no lo sea. Pero sí te digo algo, hermanos. El pueblo de Dios hoy ha dejado de testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. Ya no contamos testimonio. Los que crecimos hace años en el cristianismo, recuerdo que en nuestros cultos, a veces de vez en cuando, pasaba alguien a contar el testimonio de transformación en su vida. Lo hemos dejado de hacer. Pero ¿qué ha hecho Dios en ti? Es importante que otros lo sepan, que pueda testificar. Cuando usted combina tu testimonio, tu propia vida, con la palabra del Señor, hermano, nadie te puede refutar eso. Si usted puede decir, es que yo era alcohólico, ¿quién te va a refutar eso? Es tu palabra, usted lo era, ya no lo es. Sí, es que yo era esto, yo era lo otro, hermano. No es engrandecer al demonio con eso. No, 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 no. No es aplaudir al pecado, no, más bien es aplaudir al Espíritu Santo de la obra que ha hecho en nosotros. Cuéntenos algo de que la palabra de Dios es poderosa. ¿Cuán poderosa ha sido en tu vida? Cuéntenos algo, que sea breve, por favor, porque el profesor que revisa las tareas, pues no puede estar leyendo 4 hojas de testimonio de cada uno. No, algo breve, algo sencillo, práctico. Pero cuéntenos algo de que la palabra de Dios es poderosa. Amén. Esto vamos a pasarlo a los pastores. Se va a poner en el chat de los pastores. Así que pídale a su pastor que se la pase, por lo menos de parte de nuestros hermanos del Centro Cristiano aquí en New Jersey, en Somerset. Tengan la libertad de pedírmela para que vayan trabajando con la tarea también. Pastor Gustavo, Perfecto. no me resta más que decir gracias a todos los que se conectaron. Gracias por sus aportes, gracias por sus oraciones. Sigan orando, hermanos, porque van a haber diferentes profesores o pastores que van a estar interviniendo en las enseñanzas para que Dios los use, los guíe. Algunos son muy buenos como Gustavo y otros no tan buenos como yo, pero hermanos, estamos haciendo un esfuerzo y gracias por participar, gracias por su amor, por sus oraciones y adelante, estamos aprendiendo juntos de lo que Dios tiene para nosotros. Pastor Gustavo. Gracias, Pastor Jorge. Jorge, puedes dejar esa diapositiva si alguien desea tomar una imagen con su celular para que no tenga que esperar a que le llegue el archivo de esta presentación. Puede tomarle una foto a la pantalla de estas primeras 3 preguntas y puede tomar una captura de pantalla también de las siguientes dos. Las siguientes dos, que sería la pregunta. Le damos 30 segundos para que tomen esta primera parte y después de 30 segundos le pongo la otra. Exacto. Pueden capturar la pantalla o tomar una foto de estas primeras 3 y de la 4 y de la 5. Mientras lo hace, le recuerdo, el trabajo, las tareas, usted las puede desarrollar desde hoy hasta la próxima sesión. La próxima sesión
va a ser el 26 de abril, o sea que usted puede trabajarlo durante todo este tiempo. Usted puede hacerlo de forma individual o usted puede hacerlo de forma grupal. Un poco más adelante, ya finalizando, Pastor Jorge, en las diapositivas, está la dirección del correo electrónico donde usted puede enviar sus tareas. Ese correo es el correo del área educativa de TWM Internacional. O, como algunos han hecho, me han enviado su tarea a mi número de celular. Lo que tiene que hacer es registrar el código de país para que pueda enviar la información y me pueda llegar, y yo pues voy revisando. Si tengo algún aporte que hacer, lo hago, y así llevamos un control de el envío de todo esto.